El Camino de Santiago es una ruta con casi 12 siglos de historia. Un viaje iniciático que han realizado miles de peregrinos. Pero también es un recorrido lleno de anécdotas históricas donde se mezcla la leyenda con la tradición, los mitos con las curiosidades. Y es que alrededor del Camino de Santiago existen muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué el símbolo del mismo es una vieira si Santiago es una ciudad de interior? ¿Por qué el camino está señalizado hasta Finisterre? ¿Por qué muchas iglesias lucen escenas de horror o deliberadamente sexuales? ¿Es cierta la leyenda de que el botafumeiro se ideó para mejorar el mal olor que los peregrinos dejaban en la catedral? ¿Qué tenía que hacer una persona para convertirse en rey de la peregrinación? Xacobeo 2010. Leyendas y curiosidades del Camino de Santiago. Es una de las rutas de peregrinación más transitadas del mundo y tiene un destino, Santiago. La ruta jacobea atrae cada año a miles de peregrinos de todos los rincones del planeta. Algunos llegan desde lejos, otros desde muy lejos y otros sencillamente partieron desde la otra punta del mundo. Por ejemplo, en bicicleta, un señor desde Singapur, 9.000 kilómetros hizo casi. Y luego pues andando, pues un chino que vino incluso descalzo desde China. Son así los casos así más llamativos. Seguramente estos peregrinos lucieron una vieira en su atuendo. Es el gran símbolo del camino y ya en la Edad Media permitía demostrar que se había alcanzado el Santo Sepulcro. Pero además, aquellas conchas cumplían un importante papel después de la muerte. Van a ser un signo post-mortem que va a simbolizar la vida eterna. Ellos se van a enterrar con las conchas de vieira para que fuesen en el más allá reconocidos por el apóstol. Pero, ¿por qué el símbolo del camino es una concha cuando Santiago de Compostela no tiene mar? Su origen tiene que ver con una leyenda que cuenta cómo el apóstol salvó la vida a un hombre que había sido arrastrado por su caballo hasta el mar. Santiago le hace emerger de las olas y el personaje y el caballo salen cubiertos con estas conchas de vieira, ¿no? Y a partir de ahí, pues la concha de vieira, diríamos, se toma como un símbolo de la peregrinación a Santiago. La ruta jacobea atraviesa lugares de gran belleza, pero pocos enclaves son capaces de despertar tanta alegría en los peregrinos como el Monte do Gozo, un sitio donde se nombraba antiguamente al rey de la peregrinación. El Monte de Gozo es el primer lugar desde el cual los peregrinos por fin atisban la ciudad de Santiago. Ven a lo lejos la ciudad de Santiago, las torres de la catedral y por fin ya sienten la alegría de ver próxima la tumba de Santiago. Existía un ritual según el cual declaraban rey de la peregrinación al primer peregrino de un grupo que llegase al Monte de Gozo. La catedral era y sigue siendo el broche de oro a la peregrinación. En ella hay numerosos rituales que se practican desde tiempo atrás. Uno de los más sorprendentes y espectaculares es el botafumeiro, un gran incensario alrededor del cual existen todo tipo de leyendas. En principio suele decir que el botafumeiro era para quitar los malos olores de la catedral, por la de los peregrinos y demás. Eso está bastante en duda. Hay que tener en cuenta que la catedral tenía las puertas abiertas y ventanas durante toda la jornada hasta el siglo XVI. Pero si no es así, ¿de dónde procede este peculiar rito? ¿Cuál es el sentido del botafumeiro? Hay que tener en cuenta que el botafumeiro, el primer testimonio escrito que tenemos es del siglo XIV y habla de un turíbulo que iba en las procesiones. Y este precisamente debe ser el sentido, un elemento litúrgico que se empleaba para solemnizar las liturgias. En el pasado, la Catedral de Santiago se encontraba abierta día y noche y los peregrinos podían dormir en su interior, algo que, a veces, provocaba situaciones conflictivas. Hay datos que aseguran que ellos dormían, hacían la vigilia del apóstol, incluso tenían sus discusiones, porque comían, bebían, a veces se acaloraban y en alguna ocasión se llegó al homicidio involuntario dentro de la propia Catedral de Santiago, lo que motivó una reconciliación del templo, dado que había sido profanado de modo tan sangriento. Muy cerca de la catedral está el que se considera uno de los primeros hoteles de la historia, el Hostal de los Reyes Católicos. Fue mandado construir en 1499 por Fernando e Isabel la Católica para dar cobijo y atender a los peregrinos que llegaban a Santiago. A día de hoy, aquel célebre hostal es un parador nacional frecuentado por personalidades de todo tipo. Entre ellos se encuentran los reyes de España, que ocupan esta suite cuando visitan la ciudad.
En el hostal y en muchas iglesias de la ruta jacobea pueden verse gárgolas y otras desconcertantes imágenes. Algunas muestran animales amenazantes, otras contenidos de carácter sexual o tremendamente violentos. Escenas que todavía hoy pueden dejarnos con la boca abierta. Pero ¿por qué motivo se hicieron? En estas imágenes es donde muchas veces se enseña. Se representa tanto lo bueno como lo malo, se ve muy claro en el Pórtico de la Gloria. Y todas estas representaciones pues, más relacionadas con el pecado pues, tenían el sentido precisamente ese de mostrar los pecados y mostrar hacia dónde llevaban esos pecados. Otro de los grandes interrogantes que muchas veces encuentra el peregrino tiene que ver con el final del camino. Algunos lo concluyen en la catedral, pero otros prefieren ir hasta Finisterre. Y es que muchas personas sostienen que debió existir una ruta precristiana que llevaba hasta este mítico cabo. Finisterre es el fin del camino, es donde el sol muere en el mar, pero el sol hay que entender que era un dios. El sol es el Apolo, es el Lugh de los celtas y es el dios, el gran dios de los indoeuropeos. Ese límite de lo que se consideraba el mundo evidentemente ejercía una atracción sobre las gentes. Por lo tanto, es posible que hubiera ya una peregrinación hacia ese lugar, pues bueno, relacionado con una serie de cultos precristianos. Es una metáfora. Finisterre es la muerte del gran dios que da la vida a todas las grandes culturas occidentales. Desde su origen hasta la actualidad, el Camino de Santiago ha cambiado mucho. Sin embargo, lo más importante aún permanece intacto. Y es que, hoy como en el pasado, la ruta jacobea sigue siendo un importante nexo de unión entre pueblos y culturas.